Muy buenas tardes. No sé si decir buenas tardes o buenas noches. ¿Qué me aconsejan? Tardes. Yo ante todo quisiera agradecer a BlackBerry, a Vodafone y a NTS la oportunidad de compartir este tiempo juntos con vosotros. ¿Me oís bien? Sí, sí. Yo de alguna forma, y supongo que os pasa a muchos, ¿no? Acabamos de pasar un año intenso, probablemente con sus dificultades y sus momentos. Y muy a menudo a lo largo de este año me he acordado de Einstein y de su chofer. No sé si conocéis esa anécdota tan bonita que cuentan de él. Y es que Einstein, cuando tenía que ir de ciudad en ciudad en Estados Unidos contando su teoría de la relatividad, pues dicen que a veces le apetecía más, otras le apetecía menos porque se sentía cansado y que a veces el chofer se apiadaba de él. Y estamos hablando de una época muy distinta a esta, una época en la que no podíais teclear algo en un teléfono para saber qué cara tenía la gente. Y entonces se cuenta que el chofer le dijo: mire usted, señor Einstein, usted hoy está muy cansado y nadie sabe qué aspecto tiene usted. Y yo lo que le sugiero, como le he oído tantas veces dar esta charla, yo le sugiero que usted se sienta allá al fondo de la sala, yo me subo aquí al escenario y les cuento lo que haga falta. Y Einstein un día le dijo: bien, sí, sube y hazlo tú. Y al final de la charla hay una pregunta del público. Y por cierto, sois más que bienvenidos o a lo largo de nuestro tiempo juntos o cuando terminemos para hacer las preguntas que queráis. Bien, pues al final de la charla del chofer de Einstein levanta la mano a alguien del público y pregunta algo. Y se lo queda mirando el chofer y le dice: esta pregunta es tan fácil, tan fácil, tan fácil que hasta mi chofer, que está sentado allá atrás, va a poder contestarla. Y lo cierto es que yo creo que es algo que nos pasa a menudo a todos, ¿no? La intensidad de la vida que vivimos hoy en día. Y vivimos probablemente tiempos igual de complicados y intensos hoy en día que hace unas décadas o unos años, ¿no? Pero para las personas y para las empresas me parece que la gran diferencia hoy en día está en ser capaces no solo de sobrevivir, sino de reinventarse sobre la marcha. Esto nos lo está exigiendo mucho la sociedad actual. De apostar por formar parte del futuro con valentía y con creatividad. Y es claramente, por ejemplo, el caso de BlackBerry, con los que estamos compartiendo hoy esta hora, que es una compañía puntera y que sigue innovando gracias a su inteligencia. Y tal vez por esto, hoy me han pedido que os hable de un tema que para mí es muy importante, que es la inteligencia. Y a lo largo de estos 40 minutos, lo que vamos a hacer es hablar de inteligencia, pero no os preocupéis, no de una forma abstracta y seca, sino de una forma muy relevante, porque no es un tema abstracto la inteligencia. Ahí es donde residen todas las decisiones que tomáis día a día, personales y profesionales. Y no solo vamos a hablar de inteligencia individual, que es de lo que tal vez hasta ahora se hablaba, sino que vamos a hablar de esto que están llamando el cerebro en red, la inteligencia social. Y vamos a ver a lo largo de nuestro tiempo juntos cómo podemos potenciar ambas, nuestra inteligencia individual y nuestra inteligencia social. Yo os prometo que espero que salgáis de esta sala con unas ideas prácticas que podáis aplicar fácilmente a vuestra vida diaria. Y os he traído primero, esto ha desaparecido, debería aparecer aquí. ¿Ya? Bien. Esto, ¿qué es esto? ¿Quién me puede decir lo que es esto? Un cerebro, ¿no? Disecado. Bien, lo más curioso es que no sabíamos nada del cerebro durante siglos, porque la unidad básica del cerebro, y no sé por qué no aparece, pero debería aparecer de nuevo, ¿no? La unidad básica del cerebro es la neurona que es invisible para los ojos. ¿Vamos a tener imágenes o sigo sin?
No me contesta Dios. ¿Sí? ¿Espero o seguimos? Esto es lo que pasa con la tecnología que no es fiable, que no es el caso de BlackBerry, gracias a Dios. Si tuviese aquí un dispositivo BlackBerry, esto no me pasaría. Estamos en ello, Elsa. Estáis en ello. No pasa nada. ¿Qué pasa? Bien. Hoy en día, lo que os quería contar es que gracias a los avances tecnológicos, y en un momento vamos a ver cómo podemos ver el cerebro hoy en día, podemos medir qué pasa cuando creamos, cuando nos enamoramos, cuando pensamos, cuando nos enfadamos. Y ahora os quería dar un apunte básico para entender cómo funciona el cerebro. Nosotros tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Y me gustaría que esta fuese una de las ideas, si solo os lleváis 2 o 3 ideas de esta charla, que esta fuese una de las básicas. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Que realmente a tu cerebro no le importa tu felicidad, lo que le importa es tu supervivencia. Y tu supervivencia significa que te llama la atención y agranda cualquier peligro o amenaza que pueda haber. Bien, y esto es la razón por la cual cuando os vais a dormir, ¿con qué os quedáis generalmente? ¿Os quedáis con una imagen agradable o os acordáis justo de lo que os ha fastidiado ese día? Una palabra desagradable, algo que no ha pasado. ¿Con qué os quedáis? ¿Ya lo tenemos? Os quedáis, muchísimas gracias, os quedáis con lo desagradable. ¿Qué pasa? Antaño, hace cientos y miles de años, nuestro cerebro lo que hacía era inundar el cuerpo con hormonas si nos sentíamos en peligro. Y daba igual que fuese una serpiente o que fuese un león acechando, y los peligros eran reales. Y aunque nuestro entorno ha cambiado, el sistema biológico es el mismo. Es decir, tenemos un hardware anticuado. Esto es lo que nos pasa a los humanos. Ya no nos amenazan tantos peligros físicos, pero en cambio nos amenazan peligros de otro tipo, los peligros cognitivos, las ideas. Somos muy buenos viendo peligros donde a veces no lo hay. Magnificamos lo malo y damos por inútil lo bueno que nos rodea. Por eso es tan importante constantemente educar, entrenar este cerebro en positivo. Y espero que os pueda dar algunas sugerencias a lo largo de esta tarde de cómo podemos hacer eso. Perdonad porque no sé muy bien por dónde voy, pero no importa. No importa, esto va a ser un día emocionante. Claramente, vamos a volver aquí. Vamos a hablar por un momento de inteligencia. Y a mí me gustaría haceros un pequeño test que suele hacer un hombre que se llama Ken Robinson. Si no lo conocéis, yo os sugiero que lo busquéis en internet y lo miréis. Es uno de los grandes reformistas. Un hombre que está impactando muchísimo en todas las reformas educativas que se llevan a cabo en el mundo. Y él muy a menudo a sus audiencias les dice, en una escala del 1 al 10, ¿cómo sois inteligentes? ¿Quién es un 10? Está claro. El máximo representante de BlackBerry sobre la faz de la Tierra es un 10. Lo que Ken Robinson suele decir cuando alguien dice que es un 10 es: vete a casa porque no tienes nada que aprender de mí. Pero quédate, por favor. ¿Quién diría que es un 9? Un 9. ¿Estáis siendo modestos o realmente nadie piensa que es un 9? ¿Un 8? Un 8. Tenemos un 8 aquí. O 2 8. Bien. ¿Un 7? Un 7. ¿Y un 6? Lo voy a seguir bajando. Es curioso porque esto es más o menos lo que las personas piensan. Las personas suelen pensar, casi todo el mundo levanta la mano entre un 6 y un 7. ¿Os habéis preguntado qué queremos decir cuando decimos eres inteligente? ¿Qué queremos decir? En general, la inteligencia lo que se dice es que es la capacidad de comprender las experiencias y de adaptarse a estas experiencias. Es una definición que nos puede servir de momento. Y una pregunta que os quiero hacer.
¿O a vosotros os parece que la inteligencia es inmutable, como tener los ojos marrones o como tener las piernas largas? ¿No? Bueno, pues en general, la idea básica que domina nuestro sistema educativo es que la inteligencia es inmutable. Es lo que pensamos hasta hace relativamente muy poco tiempo. Y la visión de la inteligencia que tenemos, curiosamente, viene de muy atrás. Nos viene de los griegos, de los latinos, de los filósofos estoicos, de Aristóteles, de Platón, y tiene unas raíces bastante claras. La primera es la admiración por la razón frente a la emoción. La emoción se consideraba algo femenino, se despreciaba y además, como hemos visto aquí, no se podía leer. Ahora se puede leer desde hace unos 15 años, 10-15 años podemos empezar a leer cómo funciona realmente el cerebro. Y la visión de la inteligencia que tenemos se consolida en la Ilustración, donde lo que realmente interesa en los siglos XVII y XVIII es erradicar supersticiones y mitologías del pasado. Bien. Y hemos buscado muchas formas de medir la inteligencia, y es el famoso test del cociente intelectual, que imagino que muchos habréis hecho. Y yo simplemente os quiero recordar qué es lo que se mide en un test así. Se mide la fluidez verbal y la capacidad de razonar. Realmente la capacidad de razonar desde un punto de vista matemático. Eso es lo que se mide. Y en base a esto se decide si la gente es inteligente o no es inteligente, y a los más inteligentes se les da un tratamiento especial. Y curiosamente, y muy brevemente, os quería recordar cómo nacen los tests para medir el cociente intelectual de todos los que estamos aquí. Los inventó un hombre que se llamaba Alfred Binet, y lo hizo para identificar a niños con necesidades especiales. Y él era el primero que decía que su test no permitía medir la inteligencia porque no era lineal la inteligencia. Y tenía mucha razón, pero por desgracia no le hicieron caso. Y a principios del siglo pasado, en la Universidad de Stanford, un hombre retomó el test de Binet y desarrolló una medida que es la que se utiliza, que es la base de lo que se utiliza hoy en día actualmente para medir la inteligencia. Por eso medimos la inteligencia de una forma tan limitada hoy en día. Y simplemente para que os deis cuenta a veces de cómo dependemos de personas que no siempre tienen razón, ¿no? El hombre del que estoy hablando, que se llamaba Lewis Terman, era un hombre que pensaba que había mucha gente no inteligente en el mundo y que esta gente sería mejor no educarles. Y es un hombre que logró que se pasase legislación en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, durante al menos unos años, para impedir que las personas que no eran inteligentes pudiesen reproducirse, pudiesen tener hijos y familias. Y lo que sabemos ahora es todo lo contrario. Sabemos que el cociente intelectual crece a cada generación y esto nos obliga a resetear la escala de cociente intelectual cada 15 o 20 años. ¿Y por qué? Pues porque en realidad la inteligencia es muy distinta como la habíamos imaginado, a como habíamos intuido. La inteligencia es emocional y no enfrenta la razón con la emoción y es algo que podemos entrenar. Y vamos a ver un vídeo corto sobre inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Se trata de uno más de nuestros distintos tipos de inteligencia, como la espacial o la verbal? La respuesta es no. Ni tenemos un módulo de nuestra inteligencia dedicado a las emociones, ni se trata de una de las famosas inteligencias múltiples que describió Howard Gardner en los años 80 del siglo pasado. Según la teoría de Gardner, que no ha sido avalada universalmente por la comunidad científica, existen tantas formas de aprender como tipos de inteligencia múltiples básicas: visual espacial, verbal, fenestésica, lógico-matemática, musical, etc. En cambio, hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los enormes avances de la neurociencia de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar a las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón
y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento capital para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas. Desde el nacimiento hasta la vejez, podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. Bien, fantástico saber que la inteligencia está fijada y quería asegurarme que tuviésemos esto claro, que el que se pone una nota de un 7 o de un 6 hoy puede ponerse una nota de un 8 el año que viene y que podemos potenciar nuestra inteligencia y entrenar el cerebro. Y os voy a dar algunas ideas de cómo podemos entrenar el cerebro. El cerebro no es ni rígido ni mutable. Y por tanto tenemos este cerebro plástico que está programado para cambiar y para adaptarse a las circunstancias. Y luego tenemos un cerebro emocional. Y os he traído un cerebro emocional donde la razón y la intuición no están reñidas. Os he traído un ejemplo histórico de este cerebro. ¿Quién reconoce a este señor? Bueno, este es Darwin, ¿no? El padre de la teoría de la evolución. Y es un ejemplo histórico de cómo decidimos, de cómo la intuición puede ser una forma válida de decidir y cómo interfiere con la razón constantemente y viceversa. Bueno, Darwin, cuando tenía 30 años, regresó a Londres después de dar la vuelta al mundo en el Beagle, buscando pruebas para su teoría de la evolución. Y cuando regresó a Londres decidió que a lo mejor sería buena idea casarse. Y él estaba seguro. Y debo deciros que tenía sus dudas, no le atraía demasiado la idea de casarse. ¿Quién le recomendaría que se casase a Darwin? ¿Qué haríais vosotros? Sí, no muchas personas, pero le recomendarían a Darwin casarse. Pues Darwin opinaba como vosotros, opinaba que podía ser una buena idea o una mala idea. Y decidió decidir el tema en base a algo muy racional. Decidió que iba a hacer una lista, es un documento histórico, esta lista, y que en la parte izquierda iba a poner razones para casarse y en la parte derecha iba a poner razones para no casarse. Y yo he equilibrado un poco la lista, pero debo deciros que encontró muchas más razones para no casarse que para casarse. Y las razones para casarse, la primera era tener hijos, la segunda era tener una compañera constante cuando sea viejo que se interese por mí. ¿Os parece una buena razón? La tercera era los encantos en casa del cotillo femenino. ¿Qué os parece eso? Luego teníamos, es bueno para mi salud, pero menuda pérdida de tiempo. Y al final dijo, tener esposa es mejor que tener un perro. Y luego, en las razones para no casarme, él dijo libertad para ir a donde quiera. ¿Qué os parece esa? Es una buena razón, ¿no? Conversar con hombres inteligentes en mi club. Bien, muy bien, Darwin. No tener que visitar a la familia política. Yo ahí entiendo a Darwin. Ahí le doy la razón. No sé vosotros. No hace falta que digáis nada si está la suegra a vuestro lado. Luego hablaba del coste y la ansiedad de tener hijos. Y ahí simplemente os llamo la atención algo interesante. Una razón para casarse era tener hijos. Y una razón para no casarse era tener hijos. Y eso es muy típico de los humanos. Esto es lo que llamamos emociones mezcladas. Sentimos muchas cosas a la vez. Y a lo largo de toda vuestra vida, desde que habéis nacido, les pasa a vuestros hijos, les pasa a vuestra pareja, a todos los que os rodean. Tenemos emociones mezcladas y tenemos que aprender a elegir y a no perdernos ahí. Luego, razones para no casarme, tal vez pelearme con ella. Esa es una razón, yo creo, sensata. No poder leer por la noche, me tenía muy preocupado si se casaba. Debía ser un hombre apasionado. Y ponerme gordo y ser vago. Bien, con esta lista en mano, ¿vosotros qué pensáis que hizo Darwin? ¿Se casó o no se casó? ¿Quién cree que se casó?
pero con esta lista os casaríais vosotros. Bueno, pues 3 meses después de escribir esta lista, Darwin conoció a su prima Emma y se enamoró locamente de ella. Y Darwin era un gran especialista en genética y le preocupaba mucho que al ser su prima pudiese haber problemas a la hora de tener hijos. Entonces pensó en esto a lo largo de su vida y dudó muchísimo si debía tener hijos o no tener hijos. En realidad tuvo 10 hijos. Se siguió preocupando a lo largo de toda su vida. Y es un precioso ejemplo histórico de cómo decidimos los humanos. Decidimos con las emociones. Dice el neurocientífico Antonio Damasio que en la base de cada pensamiento racional hay una emoción. Somos seres emocionales y todo lo que nos rodea para nosotros tiene un código y un mensaje emocional. Bien, hemos hablado un poco de lo que es nuestra inteligencia individual y les he dicho que vamos a hablar de lo que es la inteligencia social, ¿no? Esto que llamamos el cerebro en red. Este cerebro en red, ¿por qué es tan importante hoy en día? Pues básicamente porque cuanto más conectados estamos, más rápido circulan las ideas. Y ahora, gracias a Internet, alguien puede tener por la mañana una idea en Tokio, subir el vídeo a YouTube y poco después la información llega a Chicago y se contagia. Y esto está pasando en todas las disciplinas, desde la ciencia hasta la danza, da igual. Estamos intercambiando información a una velocidad increíble. Y un mundo conectado y globalizado lo que hace básicamente es potenciar la diversidad y la adaptabilidad. Nos están pidiendo que seamos cada vez, este mundo en el que vivimos nos está pidiendo que seamos cada vez más diversos y más adaptables. Y en un mundo que cambia a tanta velocidad, lo que realmente se está valorando es la capacidad para reinventarse y encontrar soluciones creativas ante problemas inesperados, pero curiosamente no nos educan todavía para ello. Todavía nos están educando para el mundo del que hablábamos al principio de la charla. Un mundo muy jerarquizado, un mundo muy móvil, un mundo donde realmente el conocimiento está en manos de unos pocos, ¿no? Y hay un catedrático en Harvard que ahora, muy conocido, que ahora está diciendo a sus alumnos: no importa lo que sabes, no importan tus conocimientos, importa lo que haces con lo que sabes. Y en ese sentido somos muy conscientes las personas que trabajamos en los sistemas educativos que tenemos que cambiar la forma de crear, de relacionarse y de expresar lo que saben a los más jóvenes. Necesitamos nuevas competencias para lograr adaptar el cerebro individual y el cerebro social a esta nueva etapa que ha venido de forma muy rápida. Y ahí es donde entramos en ver cómo podemos potenciar nuestra inteligencia individual y social. Y aquí hay algo que nos causa incomodidad a casi todos. Y es otra de las ideas con las que me encantaría que os quedaseis al final de nuestro tiempo juntos, ¿no? Una de ellas era recordaros que tenemos un cerebro que tiende a agrandar lo negativo. Pensamos que hay mucho negativo, pero es un engaño de un cerebro programado para sobrevivir. Otra es que tenemos un cerebro programado para cambiar, que no es fijo, nuestra inteligencia no es fija. Y esta es recordar que como sociedad tenemos que intentar armonizar los cambios tecnológicos, que son rapidísimos, y lo vemos a cada momento, lo acabamos de ver hace un rato con la presentación de la BlackBerry que nos han hecho. Los cambios sociales, que son bastante más rezagados, nuestras instituciones les cuesta cambiar. Pero es que las modificaciones, los cambios más lentos de todos, son sin duda alguna los mentales. A nosotros nos cuesta mucho adaptarnos. Esto es lo que llaman la paradoja de la plasticidad. Yo os decía hace un momento, tenemos un cerebro programado para cambiar. Sin embargo, es un cerebro que curiosamente funciona como una montaña nevada. Imaginad una montaña nevada, imaginad que la montaña es vuestro cerebro, es vuestra genética, la cantidad de nieve que tenéis, la pendiente de la montaña, eso es con lo que llegáis al mundo. Lo que pensáis, imaginaos que tenéis un trineo, que os tiráis por la montaña y que hacéis caminos, senderos. Así funciona el cerebro.
haciendo senderos. Si os pasáis todo un día haciendo senderos siempre en la misma dirección porque os resulta fácil deslizaros ahí, luego os costará mucho cambiar el camino. Y eso es lo que llaman la paradoja de la plasticidad. Podemos cambiar, pero a un momento dado, si te acostumbras a hacer siempre lo mismo, de la misma manera, te cuesta más cambiar. Y retomaremos esta idea de una forma muy práctica en un momento. Así que estamos en estos cambios tecnológicos que están desfasados con los cambios sociales y mentales. Y hay varias cosas que están impulsando estos cambios como nunca habíamos visto. Uno de ellos es que cada vez vivimos más, es la longevidad, que es cada vez más creciente y que transforma las carreras y los aprendizajes y la forma de vivir de las personas. Otra es que hay una proliferación de máquinas y de mecanismos inteligentes que están automatizando todos los procesos. Yo, por ejemplo, hoy cuando volaba hacia Bilbao, es la primera vez que tenía mi tarjeta de embarque ya como en un código en el teléfono móvil. Y es curioso, ¿no? Porque cada vez más hay una máquina que reemplaza lo que antes hacíamos las personas. Hay algo realmente interesante y es que en un mundo cada vez más programable surgen constantemente patrones y asociaciones que eran insospechadas. Es como si las máquinas creasen. Tienen bancos de datos enormes, los contrastan y salen sugerencias que hacen las propias máquinas. Esto está disparando el nivel de creatividad de las personas. Luego se está consolidando una nueva forma de comunicarnos en base a todas estas tecnologías, ¿no? Y a veces se está dando algunos problemas a las personas que sienten que falta tiempo físico entre ellas. Y también mencionaré un dato en ese sentido. Y luego está el hecho de que todas estas nuevas tecnologías, como por ejemplo las impresoras en 3D, están transformando y facilitando nuestra forma de crear y de producir. Esta tecnología realmente está teniendo un impacto directo sobre cómo vivimos, cómo creamos, cómo producimos. Y para afrontar todos estos cambios, que ya están aquí, que no son ciencia ficción, necesitamos pues, nuevas competencias. Y hoy, como os prometí, ideas prácticas, he traído simplemente 5 nuevas competencias que me parece que son fundamentales y formas en las que podemos desarrollarlas. Una de ellas es apertura al cambio, creo que os las he traído aquí. A ver, eso es apertura al cambio, creatividad, colaboración, comunicación digital y motivación. Y vamos a empezar con la primera, que es apertura al cambio. Y como os decía antes, estar abiertos al cambio y ser adaptables, esta capacidad de reinventarse, que tienen que tener las personas y las empresas, siempre ha sido fundamental, pero ahora es imprescindible. Porque ahora cualquier error se paga muy rápidamente. Y no es que antes no hubiese cambios, pero los cambios eran claramente más lentos. Un ejemplo de ellos, de estos cambios. ¿Cuánto tiempo pensáis que tardamos en distribuir electricidad? ¿Cuántos años? Os voy a dar esa cifra, 46 años. ¿Cuántos años hemos tardado en distribuir el acceso a Internet? 7 años. Tardamos 35 años en distribuir el teléfono, en acostumbrarnos a tener teléfonos, en cambiar nuestra forma de vivir por los teléfonos. Tardamos 31 en distribuir la radio. Tardamos 18 en distribuir la televisión en color. ¿Cuántos hemos tardado para el teléfono móvil? 13. Es decir, realmente nos estamos viendo obligados a incorporar cambios que lo afectan todo. Y hemos visto que lo que ha pasado con la industria discográfica, con el negocio de alquiler de películas, con la industria fotográfica, piensen en Kodak comparado con Instagram, es muy rápido. Vivimos todos en ese entorno tan rápido. Bien, ¿cómo puedo? Estamos hablando de la necesidad de apertura al cambio como una competencia importante en este nuevo mundo. ¿Cómo puedo potenciar mi capacidad de estar abierto al cambio? ¿Cómo puedo estar más abierto? Yo aquí os quería hablar de los estudios de Richard Wiseman. Richard Wiseman es un
psicólogo muy conocido en Gran Bretaña, porque es el psicólogo para la comprensión pública de la psicología. Porque una de las cosas que estamos viendo es que si las personas no entienden cómo funcionan por dentro, les cuesta mucho más adaptarse. Pues Richard Wiseman quiso saber qué hacen las personas que tienen buena suerte. Y veréis que tiene mucho que ver con esta competencia de apertura al cambio. Y lo que hizo fue reunir a 400 personas, 200 personas eran personas que dicen que tienen suerte y 200 personas eran personas que dicen que tienen mala suerte. ¿Cuánta gente en esta sala diría que tiene suerte? Suerte. Más o menos la mitad, ¿no? Pues él cogió 200 y 200, los convocó por un periódico y durante 10 años les hizo todo tipo de test para descubrir qué hacen las personas que tienen buena suerte. Y es curioso porque les hizo test como por ejemplo este. Les dio un periódico a los 400 y les dijo: tenéis que contar cuántas fotografías hay en este periódico en el menor tiempo posible. Bien, las personas que decían que tienen buena suerte lo contaban en segundos y las que decían que tenían mala suerte tardaban minutos. ¿Por qué? Que alguien me diga por qué. ¿Por qué pensáis que los de la buena suerte tardaban poco? ¿Perdón? Al azar. Bueno, pero no es esa. Sería una posibilidad. Es algo mucho más lógico. Es que sabían cuántas fotografías había. Por eso no era al azar. Bueno, en la segunda página del periódico había un anuncio grande que decía: en este periódico hay 43 fotografías, deja de contar. ¿Qué pasaba? Que la gente que pensaba que tenía buena suerte se lo creía. Dejaba de contar, levantaba la mano y decía 43 fotografías. Y las que no, las que decían que tenían mala suerte, o no lo veían o no se lo creían. Curioso, ¿verdad? Y de hecho, lo que sabemos es que la gente que dice que tiene mala suerte está mucho más tensa y ansiosa. Y ahí os va una de las primeras píldoras que me gustaría que aplicaseis a vuestra vida diaria cuando queráis, para que veáis el poder que tiene. La ansiedad lo que hace es que nos impide abrirnos al mundo y fijarnos en lo inesperado. Y cuanto más te empeñas en encontrar algo concreto, lo que te pasa es que menos percibes, porque tu cerebro se centra solo en lo que estás buscando y pierdes oportunidades. Y a mí hay un ejemplo que me encanta, ¿no? Te pasa cuando vas a una fiesta empeñado en encontrar a la pareja perfecta, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tiene uno de ir a una fiesta y de encontrar a la pareja perfecta? Muy pocas. Pero si uno dice: esta noche voy a hablar con todas las personas en la fiesta que lleven algo rojo, pues ya estoy viendo por lo menos una docena de personas en esta sala con las que yo hablaría por la noche y abriría puertas nuevas, generaría oportunidades. Y esto es lo que Richard Wiseman llama sistematizar tu suerte. Detrás de la buena suerte, al cabo de sus 10 años de experimentos, él vio que había 4 grandes principios. Y yo solamente os estoy dando este principio hoy, pero si os interesa, me podéis escribir los 4, los encontráis en la red, en los estudios de Richard Wiseman. Y es porque me parece fundamental. Fíjate en las oportunidades y si no hay oportunidades, créalas. Las personas suertudas buscan activamente las oportunidades y crean posibilidades para que pase algo distinto en su vida. Porque pensarlo, es muy fácil agotar las posibilidades de vuestra vida si siempre veis a las mismas personas, si siempre hacéis las mismas cosas y si siempre decís lo mismo y vais a los mismos sitios. Puede ser cómodo, pero desde luego no genera buena suerte, porque pronto ya no queda casi nuevo para nosotros en los sitios de siempre. Así que para tener una vida con suerte hay que crear oportunidades y fijarse en las posibilidades. Y Richard Wiseman creó la Escuela de la Buena Suerte y vio que quien se apuntaba a esta escuela mejoraba enormemente su suerte en relativamente poco tiempo. Así que os invito a que hagáis esa prueba. Haced algo distinto que genere oportunidades.
Bien. Nuevas competencias, acabamos de ver apertura al cambio, estar abierto al cambio, generando oportunidades. Y ahora vamos a ver creatividad, que es una de las competencias, de los ámbitos de los que nos están hablando constantemente. La verdad es que es un ámbito apasionante. Y básicamente la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones novedosas a problemas, ¿no? Y ahora mismo os voy a hablar de algo que tiene mucho que ver con la creatividad, que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la capacidad de encontrar muchas respuestas a una pregunta. Por ejemplo, si os digo, ¿qué podéis hacer con un clip? ¿Qué podéis hacer? ¿Cuántas cosas podéis hacer con un clip? ¿Cuántas me diríais? ¿Cuántas pensáis que podéis hacer con un clip? Si le preguntas a MacGyver... ¿Perdón? Que si le preguntas a MacGyver... ¿5? ¿Alguien da más? ¿20? Bien. Pues vamos, tenéis toda la razón del mundo. Lo que se ha visto es que las personas, entre comillas, normales, hacen entre unas 15 cosas con un clip. Las que tienen pensamiento, las que son normales en pensamiento divergente, que os digo que es básico para la creatividad. Bien, pues se hizo un estudio longitudinal con niños muy pequeños para ver cómo mejoraba o empeoraba su pensamiento divergente a lo largo de los años. Y lo que se vio es que los niños cuando tienen 5 o 6 años son genios en pensamiento divergente. Un genio en pensamiento divergente hace 200 cosas con ese clip. 200 cosas con ese clip. ¿Cómo? Pues porque cambia la forma del clip, cambia el material, cambia el color, pone 1000 clips juntos, no tiene límite. Bueno, pues los niños hasta los 6 años son genios en pensamiento divergente. ¿En qué porcentaje diríais vosotros? El 99. ¿El 98? 98%. ¿Pero qué les pasa cuando cumplen 10 años? ¿Qué sabemos todos por experiencia? Pues que se la mitad que es genio en pensamiento divergente. Y no os cuento cuando tienen entre 13 y 15 años. Básicamente están como los adultos. Bajan enormemente y empiezan a encontrar solo 15 respuestas a qué pueden hacer con un clip. Y para ilustrar el valor del pensamiento divergente, yo os he traído una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Es una anécdota real que ocurrió en Irlanda y que muestra muy bien qué pasa cuando nos enfrentamos a un problema dándole solamente una respuesta y siempre la misma. Aquí tenemos un señor que aparcaba su coche y que cayó al río o al mar, esto debe ser el mar, que cayó al mar. Y como veis está aquí, llamaron a una grúa para venir a ayudarle. Estaba todo el mundo mirando qué iba a pasar. Empezaron a sacar la grúa del mar. Empezaron a sacar el coche del mar. Y lo que pasó es que se cayó la grúa, efectivamente. Se cayó la grúa. Entonces se quedaron todos pensando y pensaron, ¿qué hacemos? ¿Y vosotros qué hubieseis hecho? Vamos a buscar soluciones a qué hacemos. Se nos ha caído la grúa con el coche. Tenemos que sacar la grúa y el coche ahora. ¿Qué hacemos? Arrastrarnos con un barco a la playa. Vaciar el mar es una posibilidad. Bueno, por lo menos es creativo. Arrastrarnos a la playa. Arrastrarnos a la playa. Sí. Con un barco. Echarle la culpa de la grúa. A lo mejor esa hubiese sido mejor solución. Bueno, pues lo que ellos hicieron fue, una vez que se envió todo el invento, llamar a otra grúa más grande. ¿Veis? Vino esta otra grúa más grande. Y la grúa empezó a sacar también el coche del mar, y hasta aquí funcionó bien. Y luego sacó la grúa del mar. ¿Y luego qué pasó cuando estaba sacando la grúa del mar? Y es curioso porque contaron la aventura a los que la habían vivido
Yo creo que ya dejaron el coche, las dos grúas dentro en el mar. Y dijeron, menos mal, nadie murió. Estaban muy contentos porque no había muerto nadie. Lo pasaron fatal. Son un muy mal ejemplo de cómo resolver problemas. Son un ejemplo de pensamiento divergente casi nulo. Muy buena intención, pero nada creativos. ¿Qué podemos hacer para potenciar nuestra creatividad? Pues os voy a dar esta sugerencia práctica. Antes hemos hablado, cuando hablábamos de apertura, hemos hablado de la necesidad de generar y reconocer oportunidades. Y ahora estamos hablando de creatividad. Y os quería decir que a pesar de la evidencia científica, muchos seguimos pensando que la presión, como por ejemplo las sesiones de brainstorming agresivas, consiguen poner buenas ideas sobre la mesa. Y lo cierto es que sabemos que es un error. Yo me quería asegurar de que eso nos quedaba claro. Porque ¿cómo podemos generar un entorno creativo en casa, en el trabajo, con nuestros hijos, para nosotros mismos? Cuando tenemos que ser creativos, cuando tenemos que pensar en algo. Bueno, pues una de las mejores formas es generando y fomentando y protegiendo un periodo protegido de concentración. Y os voy a explicar por qué, ¿no? Pero lo curioso es que hay empresas, hay ejemplos muy famosos, como la de Google, que regala a sus empleados un día a la semana para dedicar a sus proyectos creativos. Y es algo que ellos piensan que les da excelentes resultados. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno esta concentración y esta relajación antes o durante los procesos creativos? Bueno, pues lo que se ha demostrado es que cuando tu mente está relajada, genera ondas alfa. Y esto ya lo podemos medir muy bien. Os hablaba antes de lo apasionante que resulta entender cómo somos por dentro y que es algo tan nuevo en ese sentido. Pues ahora sabemos que cuando estáis relajados y todos vosotros sois relajados, generáis estas ondas alfa. Y justo después de las ondas alfa, si seguís en este proceso de relajación, lo que generáis es una onda gamma. Y un tercio de segundo después de generar la onda gamma, llega a lo que los científicos llaman el momento ajá, es decir, el destello, el descubrimiento. Entonces, ¿qué se ha visto en los procesos creativos? Se ha visto que hay una primera parte que es fundamental de trabajo, de recopilar información, una parte muy racional, pero luego viene el periodo de recogimiento y de relajación, donde generamos el tipo de ondas cerebrales que nos permiten hacer asociaciones que no son las habituales, que son creativas, que son distintas. Las percepciones pues, son brillantes o novedosas. Y saber esto y lograr generar en tu vida el momento del trabajo, de los juegos, ¿no? Las 10.000 horas de esfuerzo que dicen que necesitas para desarrollar un talento. Bueno, eso no te salva a nadie de ello, pero en el proceso creativo necesitas esa relajación. No puedes estar todo el día estresado, sino lo que haces es realmente generar más y más respuestas de la misma índole que en el pasado. Y en una economía del conocimiento, donde la ventaja competitiva realmente viene de tener las mejores ideas y de saber ejecutarlas, necesitamos conocer cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido. Os he traído... ¿por qué? Bueno, no importa, no os preocupéis. Vamos a saltarnos esto, os lo enseñaré luego. Aquí. Hemos hablado entonces de apertura al cambio, hemos hablado de creatividad. Quería hablaros de colaboración. La colaboración es otra de estas nuevas competencias de las que nos están hablando todo el rato, como muy necesarias en esta sociedad en la que vivimos. ¿Por qué es tan importante la colaboración? Bueno, ser colaborativos es básicamente la gran diferencia que existe entre nosotros y el resto de los animales, el resto de los seres vivos del planeta. Los humanos, aunque somos pequeños y frágiles, hemos sido y somos capaces de colaborar, de aunar esfuerzos y conocimiento y, por tanto, de multiplicar nuestras capacidades. Y esto, en una sociedad donde los medios nos permiten colaborar
más y más es absolutamente importante, fundamental, ¿no? Y cuando estaba escuchando la descripción de el nuevo BlackBerry y veía este rasgo que va a tener el teléfono de permitirnos trabajar compartiendo escritorio, pensaba, pues esto realmente es un ejemplo de colaboración, de algo que realmente necesitamos fomentar más y más en nuestra sociedad. Más competencias. Comunicación digital. Vamos a ver, esperaos que tengo aquí. Esto me pasa por cambiar las diapos a último momento. Pero ahora mismo regreso. Bueno, comunicación digital, aquí estamos. Hemos hablado de apertura al cambio, de creatividad, de colaboración y ahora de comunicación digital. Y aquí básicamente lo que os quería decir es que la comunicación digital es nuestro nuevo lenguaje. ¿Cuántas personas en esta sala tienen menos de 30 años? Menos de 30 años. Pocas. Mark Prensky, que es una de las personas que habla mucho de comunicación digital, ha acuñado un término muy popular y habla de inmigrantes digitales y de nativos digitales. Y en esta sala somos casi todos inmigrantes digitales. Y os he traído un vídeo de una niña que es una nativa digital. Y vais a ver. A esta niña le dan un iPad, tiene 18 meses. Y le encanta, como a todos los niños. Y ahora le dan una revista. Y le cuesta mucho entender por qué la revista no funciona como un iPad. Y le dan otra revista y piensa, a ver si esta funciona. Pues no funciona. Esta revista tampoco funciona. Y dice, ¿estará rota la revista? Y realmente se está empezando a frustrar. Y va a empezar a dudar de sí misma. Vais a verlo en un momento, lo sigue intentando. Y de repente dice, ¿será mi dedo que no funciona? Mi dedo está roto. Y va a probar su dedo. Lo prueba sobre la pierna. Y dice, no, no es el dedo. No es el dedo. Pero es realmente extraordinario como las nuevas generaciones ya crecen con este lenguaje y lo utilizan y lo necesitan. ¿Qué seguimos comunicando con estos medios? Seguimos comunicando emociones. Aunque la comunicación sea digital, lo que seguimos comunicando son emociones, son nuestro único lenguaje compartido y universal. Y aunque los humanos hablamos más de 6.000 idiomas, lo que se ha visto es que en torno al 90% de las personas a lo largo y ancho de las distintas culturas logran descifrar fácilmente las emociones de los demás, emociones básicas y universales como la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo o la ira, y simplemente mirándonos a la cara. Es un lenguaje no verbal y tenemos la capacidad de entender a los demás inmediatamente así. Con estas emociones aprendemos los humanos. Y desde que tenemos estos medios digitales aprendemos aún más deprisa. Y os he traído el vídeo que muestra el fundador de los TED Talks de un niño de 6 años que ha aprendido a bailar solamente con el iPad de sus padres. Es bastante extraordinario, ¿no? lo que pueden hacer estos. The story starts with just a single person and a child behaving a little strangely. Este niño, This kid's mira cómo like a baila. little demon. He's doing tricks, llaman dance pequeño demonio, tricks no that sé probably por qué. no 6-year-old in history ever managed before. How did he learn them? And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken? Marion Mac, step your game up, oh, step your game up, oh. Realmente extraordinario cómo va a potenciar el conocimiento y el aprendizaje nuestros nuevos medios de comunicarnos, ¿no? Motivación, que es otra de los grandes ámbitos, las grandes competencias de las que se está hablando muchísimo ahora. Para motivar al cerebro,
Es curioso, ¿no? Porque en las escuelas sabéis que tenemos, en particular en España, niños muy desmotivados. Es un tema que preocupa mucho a nuestros políticos. Y hay una anécdota que contaba Daniel Goleman no hace mucho, cuando vino a hablar a 200 ejecutivos en un banco español. Cuenta que el presidente le dijo: en esta sala todos están motivados por el poder, por el dinero o por la fama. Y lo que les explicó Goleman luego durante su charla es que hay otro elemento que motiva a las personas, y es un elemento que conocemos más y más, que es servir algo más grande que ti mismo, curiosamente. Y esto lo ratifica la neurociencia y lo ratifican las investigaciones desde hace un tiempo, y sabemos que los entornos positivos y los entornos altruistas influyen en la capacidad de rendimiento de trabajo, en el optimismo, en la capacidad de superación de obstáculos. Muy poco afecto, y esto se ha visto por ejemplo en los campos de concentración, en los orfanatos, muy poco afecto dispara las posibilidades de las personas de sobrevivir. Y a menudo los humanos somos un poco avaros con el afecto, nos cuesta darnos estos 5 gramos de afecto que nos hacen lograr, que nos dan las fuerzas para superar obstáculos. Y yo os lo quería demostrar ahora con un pequeño ejercicio muy sencillo. Os quiero demostrar cómo con un pequeño gesto podéis dar alegría a la persona que tenéis al lado. Y os voy a pedir que la persona que tenéis a vuestra derecha le deis un pasadín de los hombros para que veáis cómo se relaja, se alegra y se siente mejor. Vamos a intentarlo. Tú ya estás sonriendo. Dar ese poquito de alegría. No sabéis qué le está. Oye, Y ahora, por favor, lo hacéis al revés. La persona que tenéis ahora sí te ha tocado a ti. Es muy fácil. Perfecto, muchísimas gracias. Y sabemos que dispara la capacidad de superación de obstáculos y el rendimiento de trabajo de las personas. Y lo podéis hacer en cualquier momento. Estar motivado físicamente lo que te permite, estar motivado, sentirte con fuerzas para enfrentarte a algo, tener ese poquito de afecto, que cuenta mucho en la motivación, lo que te permite luego es ejercer autocontrol. Y el autocontrol es el indicador, y esto es importante, el indicador más importante que conocemos para saber si las personas van a conseguir sus metas. Y eso es muy curioso, porque es mucho más importante de lo que parece. Si tú eres capaz de ejercer autocontrol, vas a ser capaz más adelante de mantener una dieta, de estudiar para conseguir un examen, de soportar a lo mejor un jefe que no es del todo amable, por lo menos durante un tiempo. Realmente la capacidad de autocontrol es fundamental y se ha visto que las personas que ejercen autocontrol tienen vidas más exitosas en ese sentido, y lo pongo entre comillas, cumplen sus metas, sean las que sean. Y lo más curioso es que ya hace décadas que sabemos esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que el autocontrol y la motivación tienen que ver con el afecto. Eso sí es nuevo, de eso nos hemos dado cuenta mucho más tarde. Pero el autocontrol se sabe desde hace décadas y se mide cuando los niños son muy pequeños. Yo os he traído un vídeo de un experimento, el experimento del caramelo, que es un experimento clásico y cada vez que se repite dan los mismos resultados. Los niños capaces de ejercer autocontrol en este experimento, 20 y 30 años más tarde son los que van a poder conseguir sus metas de adultos. Y básicamente lo que hacen es que sientan a niños en una sala, les ponen un caramelo, un marshmallow, una nube de algodón delante, y les dice la monitora: si no te comes el caramelo, cuando vuelva te daré el doble. Y es muy interesante ver las estrategias que ponen en marcha los niños para resistir o no a la tentación de comer el caramelo, y os vais a reconocer, estoy segura, en muchos de ellos. Esperad que ahora tengo que encontrarlos. Los tengo aquí. Tened paciencia, autocontrol, por favor.
es que he perdido mi vídeo. No, aquí está. Lo tenemos aquí. Estoy intentando que crezca, pero... A ver... Bueno, lo vemos en pequeño, no pasa nada. A ver si me conocéis aquí. Okay, sit in that chair. Vale, le dice que Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either. La tecnología me está tomando el pelo hoy, ¿verdad? Ya sé por qué. Ya está. Es curioso porque, ya para ir terminando, y si queréis hacemos un huequecito para preguntas ahora. En los años 50, aunque parezca mentira, no hace tanto de esto, la gente no sabía que si ejercitaba el cuerpo, de alguna manera, esto le iba a sentar bien, iba a mejorar su salud física. Y en los años 50 empezaron a salir las primeras investigaciones que decían, oiga, que no haga ejercicios solo la gente profesional, los deportistas profesionales. Láncense a la calle, corran, hagan algo, porque se van a sentir mejor, van a vivir mejor, van a prevenir algunas enfermedades. Y esto es lo que las personas empezaron a hacer y empezamos a hacer a lo largo del siglo pasado. Empezamos a aprender a cuidar de nuestros cuerpos, a trabajar el cuerpo. Y curiosamente, esto es exactamente lo que está pasando en este arranque de siglo con el cerebro, ¿no? Estamos aprendiendo que como hemos trabajado el cerebro, el cuerpo, podemos aprender a trabajar el cerebro. Y este cerebro plástico y emocional es el motor, para bien y para mal, de la vida humana. Y cómo sobrevivimos es un tributo a la plasticidad, a la creatividad y a la capacidad de superación de obstáculos de nuestros cerebros. Y aprender a gestionar estas emociones que conforman el cerebro, que dictan nuestro comportamiento, que potencian nuestra capacidad para cambiar, para inventar, para solucionar problemas. Saber que podemos decidir cómo queremos vivir y cómo queremos relacionarnos con los demás, que no es algo que nos viene dado de fuera. Bueno, pues estos son retos apasionantes con los que contamos hoy en día, con cada vez más conocimientos y herramientas que podemos aplicar, que no son difíciles de aplicar. Cada vez vamos a ser más autónomos en este sentido, para ayudarnos a vivir vidas que no sean solo cada vez más longevas, que ya sabemos que cada vez vamos a vivir más, sino vidas también cada vez más colaborativas, cada vez más creativas y cada vez más inteligentes. Muchas gracias. Yo no sé si os apetece hacer algún comentario o alguna pregunta, os estaré encantada. O si un día va a venir y va a hablar un rato. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Tenéis mucha hambre? ¿Tenéis ganas de ir a cenar? Tenemos una pregunta. Fantástica. Buenas. Hola. ¿Por qué se pierde la capacidad de 3 a 6 y luego de 6 a 15? O sea, ¿por qué se va perdiendo esa capacidad? Qué buena pregunta. O sea, ¿qué es lo que hace que pierda? No lo hemos pactado antes de la charla. Se me ha ocurrido. Bueno, es algo muy bonito, ¿no? Tiene que ver con este cerebro programado para sobrevivir. Básicamente, ten en cuenta que cuando naces, tú tienes niños pequeños. Si los tuvieses, verías que son kamikazes, no tienen miedo. Los niños nacen sin miedo. Aunque nacen con un cerebro programado para el miedo es algo básicamente aprendido. ¿Qué es lo que hemos visto? Cuando tú naces con dos capacidades, dos grandes patrones emocionales muy potentes. Uno de ellos es la curiosidad. Y es esta apertura al cambio que luego tienes que reaprender cuando eres mayor, cuando naces la tienes. Y es lo que hace que quieres salir a comerte el mundo, quieres descubrir el mundo. Es algo que también necesitamos nacer con esa capacidad. Naces con curiosidad y naces con la capacidad de vincularte a los demás, con amor. ¿Y qué pasa? En los primeros 6 o 7 años de vida, y por desgracia hemos visto que es muy rápido, los primeros 6 o 7 años de vida, yo a veces cuando tengo padres que vienen a verme me hablan de sus hijos de 14 años con problemas,
piensa, pero ¿qué habéis hecho los primeros? Porque ahí se conforman estos grandes patrones. Pues ahí los niños aprenden cómo relacionarse con los demás, cómo amar, y es cómo les aman a ellos, ellos aprenden a amar. Y si les convencen a lo largo de la vida, y hay experimentos preciosos, donde se ve cómo enseñamos a los niños a tener miedo, preciosos y aterradores. Si tú durante los primeros 6-7 años de vida convences a un niño de que el mundo es un lugar peligroso, o cada vez que el niño saca la cabeza, alguien le da un capón o le responde mal, este niño se acostumbra a encerrarse en sí mismo. ¿Qué le puede ayudar? Le puede ayudar a tener una personalidad más o menos extrovertida, más o menos amable, más o menos cariñosa, y ahí hay quien se va salvando. Pero básicamente estos grandes patrones emocionales se conforman ahí. Por eso se dice que realmente nacemos con esta capacidad inmensa para la alegría y para la curiosidad, y muy poca para el miedo. Y sin embargo esto, a los 50 años, se ha dado la vuelta completamente. Tenemos un cerebro muy miedoso y hemos perdido mucha capacidad, no todo el mundo afortunadamente, pero es la tendencia, mucha capacidad para la alegría y para la curiosidad. Y por esto, lo bueno es saber que esto lo puedes volver a entrenar, pero tienes que hacerlo deliberadamente. Lo maravilloso de los niños es que ellos lo hacen sin pensarlo. La educación es fantástica porque es la mejor prevención. En cambio, cuando ya llegas a los 30, 40, 50 años, tienes que hacerlo deliberadamente, pero lo bueno es saber que puedes, que el cerebro también está preparado para cambiar. Y es curioso porque cambias tus pensamientos y cambias tus comportamientos y cambia físicamente el cerebro, mucho más que con farmacología. Y hace 2 semanas estaba en Barcelona, y termino con esto. Estaba en Barcelona en un congreso de neurociencia, en una mesa redonda que moderaba, y eran todos los especialistas del mundo de Harvard, de Oxford, había gente fantástica, en estimulación cerebral no invasiva, que es una de las cosas que vienen ahora, ¿no? Va a haber ayuditas para ayudarnos a cambiar determinadas cosas en nuestro cerebro, que a lo mejor en los primeros años de vida se fijaron de una forma que no es la mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Una pregunta? No, me quedo para otra. Sí. Nos has comentado que estamos programados para sobrevivir. Sí. ¿Estamos programados también para ser felices? ¿O, no. ¿O el sobrevivir? No y sí, ¿vale? Ten en cuenta, ya os he dicho que tenemos un hardware anticuado en la cabeza. Y yo creo que es tan importante que recordemos esto, que lo importante hace miles y miles de años, y básicamente este cerebro tiene unos 100.000 años. Lo importante entonces era sobrevivir 10, 15, 20 años. Y esto es lo que éramos. Y había peligros reales. Y a poco que te despistases, te picaba una serpiente, te comía un león, o te atacaba un mamut, o morías de cualquier enfermedad. Y no había forma de defenderte de esto. Con lo cual, la prioridad del cerebro era alertarte de todo lo que te podía pasar. ¿Qué pasa hoy en día? Y es lo que decíamos antes, los cambios tecnológicos y sociales son más rápidos que los cambios mentales. Este cerebro, un poco anticuado en ese sentido, tiene que acostumbrarse a que vive en un mundo más seguro y que vive una vida muchísimo más longeva. Con lo cual cada vez le va a importar más a este cerebro aprender también a tener en cuenta la felicidad. Y esto es el debate en el que está entrando nuestra sociedad ahora, ¿no? Yo hay un país que me apasiona, que es Bután, con su felicidad interior bruta, que tienen en cuenta a la hora de dar subvenciones y de hacer las políticas sociales. Hay países, y en Europa ya se están haciendo think tanks donde se está hablando de esto. Tenemos que ayudar a las personas no solo a sobrevivir, sino a vivir bien. Y a medida que vayamos haciendo esto, nuestro cerebro irá evolucionando y cambiando. Y los cambios probablemente serán mucho más rápidos de lo que creemos ahora. Probablemente dentro de 100, 200 años serán mucho más rápidos. Pero ahora mismo ya estamos teniendo en cuenta que cuando somos más felices tenemos mejor salud, que no es un lujo biológico la felicidad. Tenemos mejor salud, somos más colaborativos, somos más creativos. Con lo cual, yo sí creo que ahora hay un movimiento claro que va a tener la felicidad en cuenta, no solo la supervivencia física de las personas. Siglo XX ha sido el siglo de la supervivencia física, siglo XXI es el siglo de la supervivencia emocional. Porque tú sabes que uno de los grandes problemas que hay ahora es la salud mental, que 1 de cada 5 personas de aquí al 2020 va a tener una enfermedad mental discapacitante. Esto es tremendo, bastante tremendo, y vamos a tener que entrar en políticas de prevención. Así que es nuestro reto del siglo XX, del siglo XXI.
¿Alguna pregunta, algún comentario más? Me encanta que llevéis la contraria porque a mí me habían dicho que no iba a haber muchas preguntas. Con lo cual, una más por lo menos, ¿no? Un comentario más. Aquí. Yo creo que es algo minoritario. Lo que estás planteando, ¿no crees que es algo que no se está aplicando, de hecho, en las escuelas, en la educación actual? Mira, no. Es decir, sí y no. De nuevo, los cambios tecnológicos son más rápidos y dentro de tecnología está el conocimiento, ¿eh? Es una forma de tecnología. Son más rápidos que los cambios sociales y que los cambios mentales. Y las escuelas todavía funcionan con un paradigma antiguo. Los entornos de trabajo también, pero es que la tecnología nos está arrastrando. Y yo que trabajo mucho en escuelas, sí te digo que, por ejemplo, ahora ha cambiado todo el sistema educativo, por lo menos teóricamente, a educar por competencias. Lo que pasa es que todavía no estamos entrenando a los maestros para realmente saber hacerlo. Pero ya está, la ley ya lo dice. Y hay muchos países en el mundo donde se está haciendo. Y los países que tienen más éxito son los que lo están aplicando. Con lo cual hay tantos ejemplos esperanzadores en ese sentido. Y las nuevas tecnologías permiten tanto el contagio de las ideas